Televisa presenta Primera llamada. Primera llamada. Segunda llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. Tercera llamada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Llegamos los dueños de la guardería. Tu papá. ¿Oíste? Se encuentra lo que es el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, que es el que organiza y gestiona los fondos para la vivienda de los trabajadores. Y en el campo de entrada viene lo que es el usuario. Se escribe el nombre del usuario o el admin, la contraseña. Aquí se introduce la clave de acceso personal para autenticar el usuario. Y el aceptar permite confirmar las credenciales ingresadas. Y el cancelar, que es el cierre del proceso. Las utilerías permite gestionar y la configuración del programa para importar datos. En la ayuda, pues es el acceso a la documentación o guía del uso. El salir, pues es para cerrar el programa, y el menú de opciones que se muestran. También ahí viene lo que es lo del IMSS, que es lo de la seguridad y las prestaciones para los trabajadores. En afiliación son para tener las gestiones relacionadas con el movimiento de los trabajadores en el IMSS, como altas, bajas y modificaciones. En determinación de prima DRT, que es para calcular la prima de riesgo de trabajo que debe declarar el patrón ante el IMSS. En aportaciones, se generan los cálculos correspondientes a las cuotas mensuales del IMSS o Infonavit. En cálculos, función para realizar cálculos específicos de recargos, actualizaciones y diferencias en pagos. En reportes, genera reportes estándar para seguimiento y análisis de las cuotas y movimientos registrados. En reportes especiales, proporciona reportes adicionales sobre temas específicos, como trabajadores con crédito de vivienda, el proceso de confronta, herramienta que compara los datos del SUA con los reportados en el IMSS, ayudando a identificar discrepancias. En patrones, se puede gestionar la información de los patrones registrados. En la parte de trabajadores, puedes dar de alta, modificar o consultar la información de los trabajadores. En salario mínimo, se utilizan para calcular las cuotas obrero-patronales. En INPC y recargos, es lo del Índice Nacional de Precio del Consumidor y los recargos que se aplican a las cuotas. En aportaciones, se calculan y registran las aportaciones a las cuotas individuales de los trabajadores. En cálculos, se es necesario para determinar las cuotas a pagar. En las gráficas, generan gráficas para visualizar la información de manera más clara. En unidad de medida y actualizaciones, se configura la unidad de medida y la actualización de los datos. Registro de obra, utiliza para registrar la información de las obras. En valor Infonavit, se utiliza para calcular el valor de las aportaciones al Infonavit. En el registro patronal, muestra el número de registro del patrón. El RFC, el Registro Federal de Contribuyentes del Patrón. Nombre, razón social, el nombre o razón social del patrón. En la actividad económica, es la actividad económica que realiza el patrón. En registro de patrones, cada patrón que utiliza el SUA debe estar registrado en este catálogo. Aquí se almacena la información básica de la empresa, como su nombre, RFC, domicilio y teléfono. En consulta de información, los patrones pueden consultar en cualquier momento los datos de su registro, así como datos de sus trabajadores. En gestión de trabajadores, a través del catálogo, los patrones pueden dar de alta, modificar o eliminar a sus trabajadores.
así como realizar otros trámites relacionados con ellos. En cálculo de cuotas, el SUA utiliza la información del catálogo para calcular las cuotas obrero-patronales que deben pagar los patrones al IMSS. En el registro patronal, es un número único que identifica a cada patrón en el sistema. Nombre o razón social es el nombre oficial de la empresa. El RFC es el Registro Federal de Contribuyente de la empresa. El domicilio es la dirección fiscal de la empresa. El teléfono, pues el número telefónico de contacto de la empresa. Clase y fracción son datos utilizados para clasificar a la empresa y determinar las cuotas a pagar. STIPS identifica si la empresa está afiliada a un sindicato. Nombre del patrón o representante legal. Nombre de la persona que representa legalmente a la empresa. En delegación y subdelegación del IMSS, indica qué oficina del IMSS pertenece a la empresa. Clase y fracción son categorías que se utilizan para determinar las cuotas que la empresa debe pagar al IMSS. También viene lo que son la prima de riesgos del trabajo, es la cantidad que la empresa debe pagar al IMSS para cubrir los riesgos laborales de sus empleados. Historial de primas muestra el historial de las primas pagadas por la empresa. También viene lo que es el botón de actualizar, que es modificar los datos de la empresa si es necesario. Eliminar es para permitir el registro de la empresa del sistema. El seleccionar la empresa para realizar otras acciones. Y el importar los datos de otras fuentes. Y pues el salir es salir de la pantalla actual. Bueno, aquí nos habla sobre mantener actualizados a los trabajadores. Aquí nos permite registrar, actualizar y administrar la información de cada trabajador afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Sus funciones principales es el registro del número de seguro social, la fecha de alta y baja en el sistema, su CURP, su RFC, sus apellidos, su nombre, el tipo de trabajador, si es permanente o eventual, la jornada laboral, si es completa o reducida, el estatuto de pensión, si cuenta o no, como también el código postal, el lugar de nacimiento, la ocupación, el sexo y las horas trabajadas, el tipo de salario, si es fijo o variable. Bueno, en este apartado nos habla sobre mantener actualizada la información laboral, ya que pues, es indispensable para llegar al correcto cálculo sobre las cuotas obrero-patronales. Este módulo sirve para consultar y gestionar la lista de trabajadores registrados, permitiendo al usuario visualizar detalladamente a los asegurados. Sus funciones principales es la consulta rápida. Aquí se muestra una lista con el número de seguro social, el nombre del asegurado, la clave de ubicación, el número de crédito. Permite seleccionar a cada trabajador para editar sus datos. Es posible realizar movimientos afiliatorios específicos para cada empleado. Indica el número de trabajadores. Sus usos más comunes es el realizar modificaciones en los trabajadores, actualizar la información y consultar, exportar datos con fines administrativos. Bueno, y este módulo es esencial para mantener actualizado el padrón de trabajadores en el SUA y garantizar el cumplimiento de las obligaciones patronales ante el IMSS y el Infonavit. Bueno, entre las principales funciones en el apartado de catálogos de salarios mínimos se encuentra mantener la información actualizada. Contiene los valores de los salarios mínimos vigentes en cada área geográfica del país. Se actualiza conforme a los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación. El cálculo de las obligaciones fiscales y laborales. Utiliza los valores de los salarios mínimos para calcular correctamente las cuotas. Permite verificar que los salarios pagados en los trabajos sean iguales o superiores al salario mínimo establecido, evitando sanciones o multas. Y proporciona datos precisos, simplifica los cálculos necesarios para las prestaciones laborales y contribuciones. Su importancia no solo asegura el correcto cálculo de las cuotas, sino también ayuda a las empresas a cumplir con la normativa laboral mexicana de manera eficiente.
El apartado de actualizar INPC y recargos sirve para mantener actualizados los valores del INPC nacional de precios del consumidor y las tasas de recargos, que son esenciales para el cálculo preciso de las cuotas, el cumplimiento legal y evitar sanciones. Este apartado proporciona información sobre los valores mensuales del INPC y las tasas de recargos, permitiendo a las empresas realizar cálculos exactos y cumplir con sus obligaciones fiscales. En el apartado Pago global en el SUA, permite a los patrones simplificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, al consolidar en un solo trámite el pago de sus cuotas al IMSS y al Infonavit. Sus principales funciones es la unificación de pagos, integra todas las obligaciones en un solo documento. También la generación de líneas de captura, facilita el pago a través de bancos autorizados, así como la emisión de recibos, proporciona comprobantes oficiales. La consulta de saldos y movimientos, permite revisar el estado de cuentas y pagos realizados. Sus beneficios es reduce trámites y centraliza pagos, el ahorro de tiempo, ya que evita múltiples procesos, el control y precisión, mejora la administración de obligaciones y disminuye errores en cálculos. En resumen, el apartado global agiliza el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ahorrando tiempo y garantizando un control más eficiente en las empresas. La cédula de determinación de cuotas obrero-patronales es un documento generado por el SUA que detalla los cálculos de las cuotas que un patrón debe pagar al IMSS e Infonavit. Sus funciones principales es la transparencia de los cálculos. Desglosa las aportaciones patronales y del trabajador para conceptos como seguros, pensiones y vivienda. También habla sobre el comprobante de pagos, sirve como evidencia de los pagos realizados. Soportes contables y fiscal. Es útil para la contabilidad empresarial y como respaldo de auditorías. Incluye los datos del patrón y del trabajador, los cálculos de cuotas, las amortizaciones de vivienda, como otros conceptos. Sus beneficios, pues, es la verificación, ya que permite revisar los cálculos que sean correctos. El cumplimiento fiscal ayuda a que pues, se realice, que se cumpla y pues evita problemas legales. Y en resumen, la cédula de determinación es una herramienta que sirve a las empresas para llevar su correcta administración de sus obligaciones fiscales y laborales.